Vale. Vale. Pues vamos a hacer este ejercicio en el que tenemos esta configuración y nos dice que calculemos las corrientes en los tres casos. Entonces vamos a hacer en el caso 1. ¿Vale? En el caso 1 lo que tenemos es que lo tenemos configurado de entrada y vamos a ver un valor. Bueno, lo vamos a calcular de entrada, lo que nos preguntan son las corrientes que pasan por las resistencias. Bueno, esta sería R1, R2 y el E. Vale, entonces, cuando está configurado de entrada, acordaros que es cuando hicimos ese del divisor de tensión, que os comenté que la corriente que pasa por aquí la podemos despreciar. De hecho, son 4 microamperios que la podemos despreciar. Por lo tanto, para el cálculo de la corriente va a pasar simplemente por aquí, ¿no? ¿Vale? Por aquí no va a haber corriente. Por lo tanto, esa corriente va a ser la caída de tensión que tengamos, ¿no? Dividido por la resistencia. La suma de la resistencia será R1 más R2 y la caída de tensión, ¿vale? Será pues los 5 voltios y la que tengamos aquí, que es 1,8. ¿Vale? Porque la corriente que va a pasar es la misma. Por lo tanto, yo lo que estoy haciendo es esto menos esto, dividido entre esas dos resistencias, me dará la corriente, que es la misma que pasa por el diodo, porque es la misma. Vale, pues eso me da 7,27 miliamperios. Aquí no hay máxima ni mínima, aquí hay una, no hay más. ¿Vale? Porque como esto suponemos que no tiene corriente, que no consume corriente, pues aquí hay una sola corriente. Es esta, ya está. Lo que sí que quiero aprovechar es para poneros, ¿os acordáis que os dije el otro día? Esto lo vamos a despreciar siempre en estos ejercicios. ¿Vale? En el otro que hicimos, que os dije yo lo del divisor de tensión. Entonces, lo vamos a despreciar siempre. Pero os voy a poner aquí el cálculo para que veáis que realmente lo podemos despreciar. ¿Cuál sería realmente el cálculo que tendríamos que hacer si hemos de considerar que aquí hay una corriente de 4 microamperios? Os vuelvo a decir, ¿vale?, que el sentido me da igual, ¿vale? Luego hay que hacerlo todo igual y ya está, ¿vale? ¿Qué pasa? Entonces, os voy a decir cómo sería el cálculo para averiguar cuál sería en ese caso, cómo calcularíamos la corriente que circula por aquí. Entonces, ¿qué haríamos? Pues tendríamos que hacer lo siguiente: 5 voltios, que es lo que tengo aquí, ¿a qué será igual? ¿Vale? Pues lo que voy a hacer ahora es hacer la ecuación de esta rama de aquí, teniendo en cuenta que por aquí tengo 4 microamperios. Fijaros que no es tan fácil como hacer esto, sino que tengo que hacer una ecuación un poco más complicada para tener en cuenta los 4 microamperios. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues esa caída de tensión va a ser igual a la caída de tensión que hay aquí. ¿Vale? Aquí a esta la voy a llamar I. ¿Vale? Entonces será I que multiplica a R1. ¿Vale? Esa será esa caída de tensión. Los 5 voltios serán esa caída de tensión más... ¿Qué caída de tensión? La caída de tensión que tengo aquí. Pero si aquí tengo 4 microamperios, esto ya no será I. Esto será I menos 4 microamperios multiplicado por R2. O sea, le estoy quitando los 4 microamperios que me consume, ¿lo veis?, esa entrada. ¿Vale? Y ahora sí, más los 1,8 del B. Pues esta sería la ecuación que tendríamos que tener en cuenta realmente para hallar I. No hace falta que la solucione, y aquí despejamos I, o sea, R1 la sabemos, R2 también lo sabemos todo, y asombrosamente, hasta el tercer decimal nos da lo mismo. Hacedlo vosotros y veréis, creo que a partir del tercer decimal ya sale un poquito diferente. Pero estamos hablando de 7,27 miliamperios, o 7,27,3 o 7,27,8, o sea, que esto es prácticamente esta, por lo tanto, eso lo podemos despreciar. ¿Vale? Esto os lo digo yo para que veáis que realmente cuando tenemos un micro configurado de entrada, la corriente de entrada la podemos despreciar porque los valores van a ser prácticamente los mismos. ¿Vale? Esto si queréis luego vosotros hacéis el cálculo y veréis cómo os da esto. ¿Vale? Vale, esto era un inciso, entonces vamos ahora al T2. Vale.
Vale. El T2. ¿En el T2 qué tenemos? Pues en el T2 tenemos configurado como salida y puesto un 0. Luego aquí tenemos un 0. Pero evidentemente esto puede ser entre un 0 y un 0,6, ¿no? Puede ser esos datos. Pues vamos a hacer el cálculo para los dos. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer el cálculo primero para la R1. Fijaros que si yo aquí tengo un 0, aquí tengo un 0. Luego, la intensidad en R1 será 5 menos 0 dividido entre R1, ¿no? Porque si aquí tengo un 0, ¿vale? Entonces eso nos da 22,73 miliamperios. Uy, estamos en el límite, pero bueno, bien. Funciona, estamos en el límite, pero funciona. ¿Vale? Vale. ¿Y cuál sería la intensidad en R1 si aquí tenemos un 0,6? Pues sería 5 menos 0,6 partido entre R1, ¿vale? Y eso nos da 20 miliamperios. ¿Vale? O sea, es que esto es fácil, esto es todo el rato. Lo que pasa es que en el mismo ejercicio nos lo piden que hagamos el cálculo varias veces, pero bueno, es todo el rato igual. Este se nos ha quedado justito, pero bueno, vale, lo cumple. Vale. Nos sacas y R2. ¿Eh? Y R2. Ya, R2 lo cogemos. Entonces, ahora, ¿cuál sería en este caso R2? ¿O tenemos que calcularlo para R2? ¿Qué creéis? Si aquí tengo un 0, y aquí tengo un 0, aquí no va a haber corriente. Luego, en este caso de aquí, aquí no va a haber corriente. ¿Lo veis? Pero en el caso de 0,6 sí. Y ahora, en el caso de 0,6, aquí tengo 0,6. Aquí voy a tener el 1,8 para que este diodo conduzca. No. Luego, ¿va a conducir aquí algo de corriente? No. Luego, en los dos casos no nos va a conducir. ¿Lo veis? ¿Vale? Luego, aquí, la I en R2 es porque no nos da para que haya corriente. Entonces el diodo no conduce y entonces aquí no vamos a tener corriente. Tiene que ser mayor que 1,8. Exacto. Claro. ¿Vale? Y nos queda el caso 3. ¿Vale? En el caso 3, aquí lo que tenemos es un 1, por lo tanto tendremos valores que irán entre 4,2 y 5. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar, voy a empezar con el 5. En el caso de que aquí tenga 5 voltios, ¿aquí voy a tener corriente? No. Por lo tanto, para el caso de 5 voltios tendré corriente aquí. ¿Vale? Por lo tanto, la IR2, ¿vale?, será igual a 5 menos 1,8 dividido entre R2. ¿Vale? Y en ese caso, ¿vale?, la IR1 será 0, cuando esté cogiendo los 5. Y el otro caso es cuando cojo los 4,2 y ahora la pregunta es, ¿en ese caso en IR1 tendré corriente? Pues sí, tendré un poco de corriente, ¿no? Eso es más fácil de calcular, eso será 5 menos 4,2 dividido entre R1. ¿Lo veis? Y en este caso, pues la que me dé. Aquí ni siquiera no tengo el cálculo, lo que nos dé. Bueno, creo que sí que está calculado el 4,2 menos 1,2, esto me da 10,91. La de 5 menos 8, esto me da 14,55. 14,55. Y esta última, 3,64. Pues sí, está con todos. ¿Vale? Pues eso serían todas las corrientes. Todas están por debajo de 23, por lo tanto todas funcionarían. ¿Vale? Es decir, estos dos ejercicios de hoy los he querido hacer porque, para que veáis que os pongo ejercicios en los que tenéis que razonar en algunos momentos si va a haber corriente por un sitio o no. ¿Vale?